El jefe de gabinete señaló, al decir que estamos entre los países más vacunados del mundo, y aparentemente esto no es así. Y le voy a preguntar justamente al doctor Trivisono, ¿qué es lo que se espera frente a esta situación de aumento de contagios y de medidas restrictivas? ¿Es efectivamente una posibilidad para mejorar la instancia en la que nos encontramos de cara a una posible nueva ola? Doctor, buenas tardes, gracias por venir. No, buenas tardes, es un gusto estar acá con ustedes. Feliz año. Igualmente. Lo primero que uno tendría que decir es que hay que ser muy prudentes y muy equilibrados, porque yo soy sanitarista y la visión tiene que ser desde una mirada integral. Es decir, ya vimos lo que pasó a partir de marzo, cuando adoptamos medidas restrictivas como la cuarentena, una cuarentena que se extendió enormemente, demasiado, donde yo pienso que en ese momento se malgastó una bala de plata, porque si la cuarentena no se hace con otras herramientas, no es la única herramienta la cuarentena. Es fundamental los testeos, la detección de casos, el rastreo de casos, el seguimiento y el bloqueo. Esa es la única forma de bloquear los contagios. Realmente Argentina, me parece que las autoridades han apostado, se han apegado lamentablemente a medidas solamente restrictivas. Como es ahora, que me parece que estamos en alguna forma copiando las medidas que se dan en Europa, que están en otra situación, porque evidentemente nosotros estamos obviamente en un rebrote, pero todavía no estamos en la segunda ola. Y además, cuando uno toma las medidas, y nosotros tuvimos siempre 2 meses de anticipación, me parece que acá lo que ha faltado, y que es algo fundamental en medicina y en sanitarismo, es la prevención, es decir, la previsibilidad de lo que uno tiene que hacer, de las medidas que tiene que tomar y de las alternativas que tiene que tener. Para eso tiene un menú. Ahora, frente a este tipo de pandemia que ha complicado a todo el mundo, ¿qué hemos visto? Que los países que mejor le fueron aquellos que tuvieron una comunicación efectiva, que la gente, los líderes, encararon no políticamente, digamos, no con beneficios políticos, sino que la política fue la salud. Por ejemplo, la primera ministra de Nueva Zelanda. Y después también lo que hemos visto, es decir, que en aquellos lugares donde no hubo, primero, la credibilidad y que se utilizó, por ejemplo, la política, vemos el caso de Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, qué mal manejó la pandemia por intereses ajenos a la salud, como los que exhibió Trump. Sin embargo, ahora ya están vacunando, y con la Pfizer y con la Moderna, y se vacunan hasta algunos que vienen desde Argentina, por ejemplo. Pero quiero incorporar a Waldo Wolf, que lo tenemos y le agradecemos que esté en los estudios de La Nación, porque hoy Santiago Cafiero habló y parece que, además, obviamente no estuvo el presidente allí en el anuncio, parece que lo que era no fue, es decir, quedó ahora al arbitrio de cada gobernador aplicar o no la medida restrictiva. ¿Esto ustedes cómo lo leen políticamente? Waldo, buenas noches. Buenas noches. Primero, solidarizarme con Santiago Cafiero porque hay un ensañamiento con él, porque tienen la costumbre de ponerle un micrófono adelante, y cuando le ponen un micrófono adelante se desata el caos porque dice incoherencias. Dijo que somos uno de los países que más ha vacunado en el mundo. Y la verdad que no hemos vacunado, ni sabemos cuánto. Trajeron 300.000 primeras dosis de la vacuna Sputnik y el resto no. Y segundo, dijo, como usted dijo, algo que no dijo y que nadie sabe que dijo, como suele hacer Santiago Cafiero. Pobre, él no tiene la culpa, ¿no? Porque le ponen un micrófono adelante. Y esto termina traduciéndose en la desconfianza de la población. Yo escuchaba al doctor y yo ya lo dije la otra vez que estuve acá. Esto genera, yo doy el ejemplo, en mi madre que me dice, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Porque un médico me dice que sí, un médico me dice que no, mi amiga leyó que la Sputnik sí, otra amiga leyó traducido del inglés una nota de un diario ruso que decía que Putin no. Es una locura, estamos en manos de una secta, porque es una cuestión de fe. Y vos escuchás a algunos actores kirchneristas que te dicen, no, yo me la voy a dar porque confío, ¿no? Estamos en 2020, hay instituciones prestigiosas, órganos de control. Pero que no hayan impuesto una restricción desde el Poder Ejecutivo, ¿habla de un poder en detrimento del gobierno o habla de una actitud más democrática, de escuchar
a quienes no están de acuerdo? Ya lo había hablado Schiaretti, que no estaba sí. de acuerdo con las restricciones. Si hay algo que no tiene este gobierno es espíritu democrático. Cuando va hacia los gobernadores es porque a los únicos que puede dominar es a los gobernadores. No se olvide que 20 provincias de las 24 son del signo de gobernante y hoy se maneja la chequera a discreción. Ya le han dado a la provincia de Buenos Aires el doble de lo que le correspondía, le han sacado a la ciudad de Buenos Aires un tercio de lo que le correspondía. Así que es mentira, la manera de ir con los gobernadores es para que no tengan discreción. Escuchamos un minuto a Cafiero en el anuncio de hoy y Federico Andajesi también tiene algo para aportar, por favor. En todo el territorio nacional ya empezó la campaña de vacunación desde la semana pasada y ya la Argentina es uno de los países que más ha vacunado en el mundo. Así que efectivamente la Argentina ha avanzado con esta estrategia de buscar la inmunización a partir de la vacuna. En el mientras tanto hay que seguir cuidándose. Bueno, ahí escuchábamos a Cafiero. Tu análisis, Federico. Bueno, es muy interesante, ¿no? El contraste entre las palabras de Cafiero y la actitud gestual de Cafiero. Estaba mintiendo. Esto que ya parece ser como una costumbre de Cafiero, una manera de ser, porque esto es sencillamente mentira. Ahora vamos a analizar cómo está la situación hoy. Hoy hubo 13.346 contagios nuevos, es un número alto, 151 muertos, o sea que hay un total de 44.273 muertos hasta el momento, vamos camino a los 45.000, es un número todavía hoy muy alto. A ver, uno se pregunta por qué esta compulsión del gobierno a mentir. Hoy Bonafini salió a pegarle a Alberto Fernández, ¿no? Con una declaración. Pues, viste que le va marcando la cancha, ella es la vocera de Cristina. Habló justamente qué va a hacer Alberto cuando vayan a buscar a Cristina. Es decir, le hacen el 2-1, no se entiende, o en todo caso, ¿por qué habla Eves, si por cuenta propia o por cuenta... Bueno, pero es muy interesante porque puso ahí una figura muy propia de la Argentina que dijo que le estaban escribiendo el diario de Irigoyen, ¿no? A Alberto. Y lo que hay que decir es que este gobierno se escribe su propio diario de Irigoyen. Uno se pregunta, cuando Cafiero miente de esta manera, cuando dice que estamos entre los países más vacunados, ¿a quién le habla? ¿Le habla a la tropa propia? ¿Le habla a la población? No, se hablan a sí mismos. Y viste, en la psicología esto lo vemos, la mitomanía en general es un delirio, digo, cuando no se soporta la realidad, se inventa una realidad nueva y esto se asume como si fuera cierto y como si fuera real. Algo de esto le está pasando al gobierno, ¿no? Se están empezando a creer sus propias mentiras. Vos te acordás, hubo 10 millones de vacunados en diciembre. Bueno, ya pasó diciembre y no tenemos nada. Tenemos el 0,09 de la población, digo, en el mejor de los casos, vacunada. Sí. Somos uno de los países que más vacunamos en el mundo. Bueno, vamos a los números concretos, ¿no? Sí. Hay un informe de Our World in Data. Vamos a ver la placa. Si está, creo que la vamos a ver porque ahí se devela cuál es el puesto que tiene la Argentina. Exactamente. El puesto veintitantos. 23 con 0,09 personas vacunadas cada 100 habitantes. Hay más o menos 100.000 vacunados, o sea, la tercera parte de lo que trajeron. Hay que restar de ahí todas las vacunas que se perdieron por rencillas políticas entre la Cámpora y la Gobernación de Buenos Aires. Pero bueno, estamos muy atrás de países como Israel, que llevan vacunados. Sí, que está... Claro. Se cortó solo, digamos, Israel en una... Es impresionante, es impresionante. Bueno, pero también Inglaterra, también Estados Unidos. En Estados Unidos también se han vacunado varios millones. Y tiene una política interesante, sobre todo Miami, vos decías esto de Estados Unidos, que cualquiera que esté en el territorio se puede vacunar, aunque no sea de ahí. Y mayor de 65 oficialmente, que es la zona, la franja etaria con mayor riesgo. Claro, porque, a ver, hay quienes están viendo que no es una cuestión nacional el tema de la vacunación. Digo, si no se vacuna en todo el planeta... Digo, esto empezó en Wuhan, en un solo lugar. Que haya un solo país que no se vacune la gente, estamos en peligro otra vez. Pero bueno, otra vez las mentiras compulsivas del gobierno, que insisto, ¿a quién engaña? Se engaña a sí mismo. Waldo, ¿por qué el gobierno está empeñado en anuncios o en comparaciones con otros países, cuando en verdad la gente tiene la información a la mano y en 2 minutos o menos se comprueba que muchos de los dichos o de los anuncios no se condicen con la realidad? ¿Por qué lo hacen?
Mira, los dos escenarios que yo me imagino son malos. O porque sean fascinerosos o porque sean incompetentes. No hay otra manera. Vos fíjate que nos peleamos con Suecia, nos peleamos con Paraguay, nos peleamos con el País Vasco y ahora nos comparamos con países que han vacunado realmente como corresponde. Así que yo te escuchaba antes, yo lo que creo es que no hay un plan. Entonces, yo no sé nada, yo lo escucho al doctor. Soy licenciado en Administración de Empresas, de Sanitarismo, la verdad que no tengo que escuchar. Ahora, lo escuchaba y coincido con él, tiene que ser un plan integral. Nosotros no podemos copiar lo que nos conviene de Inglaterra, más lo que nos conviene de España, más lo que nos conviene de Uruguay. Nosotros tenemos que tener un plan propio y sostenido. La ciudadanía no le cree al gobierno, más allá de que yo no le creo, y es una cuestión además... Sí, bueno, pero tenemos la oposición, digamos, ¿no? ¿Cómo la oposición? Tenemos un presidente que ha hecho de la mentira un culto. Sí, hay encuestas. Ha hecho de la mentira un culto. Es un hombre que realmente se lo va a estudiar y va a quedar un dicho más mentiroso que Alberto Fernández. Ahora, más allá de eso, la ciudadanía no le cree. Y esto es cierto, la gente no sabe, nosotros estamos acá en Libertador y General Paz. Abajo hay un café y yo antes de entrar me fui a tomar un café. La moza me dijo, dígame, ¿conviene abrir, no conviene abrir? La moza, una chica me pregunta a mí, esto es lo que se habla en la calle. Claro. Me dice, si cierran a mí me matan porque yo vivo de la propina. La ciudadanía no le cree al gobierno, más allá de los políticos. Sí, hay problemas con la información. Y hablando de esto, vamos al móvil en Mar del Plata, porque claro, hay preocupación si finalmente se van o no a aplicar las medidas restrictivas. Jerónimo Mura está allí en la costa atlántica. Jerónimo, buenas noches, ¿cómo va? Hola Hugo, buenas noches. Bueno, la verdad que hubo mucha preocupación aquí en la ciudad de Mar del Plata. Esto quedó prácticamente disipado con lo que fue la reunión de esta tarde en el Museo Mar, la cumbre que llevó adelante el gobernador Kicillof con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y otros intendentes de la costa atlántica, ¿no? Estaba el del Partido de la Costa, el de Villa Gesell, el Pinamar, Miramar, General Alvarado, justamente. Ahí es donde se tocaron estos temas, ¿no? El tema de las restricciones. Bueno, está claro que aquí en Mar del Plata asustaba, ¿no? esta cuestión. Ayer lo estuvimos charlando con algunos comerciantes. Hoy vinimos al puerto, en donde también la actividad nocturna es esencial, ¿no? Para lo que es el público de la gente que viene justamente después de estar todo el día en la playa, vienen aquí al puerto a cenar. Hoy justo se da que es una noche un poco fresca, mucho del público que han venido están adentro de los restaurantes, pero es una noche dentro de todo agradable a comparación de lo que fueron las noches pasadas. Aquí estamos con Joaquín, él es el encargado de uno de estos locales gastronómicos, que nos va a poder contar un poco la situación para ellos, me imagino de mucha incertidumbre, ¿no? A partir de lo que fueron estos anuncios. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Primero, muchas gracias por estar acá, es muy importante para nosotros su presencia. Y sí, como vos dijiste, mucha incertidumbre, por lo que se estuvo viendo en los diarios, revistas, las reservas en los hoteles han caído bastante, tenemos miedo que la gente empiece a volver para sus ciudades. Y bueno, son temporadas diferentes a las que vivimos anteriormente, ¿viste? Sí, hubo varios gastronómicos que habían dicho ayer que no iban a acatar estas normas. ¿Ustedes qué decisión habían tomado al respecto? Mira, como no había nada conciso, mantuvimos los horarios normales. Se me cayó Mantuvimos los horarios normales hasta que haya algo conciso, ¿viste? Bueno, ahí Hugo los está escuchando, Joaquín. Sí, por si sí, quiere hacer alguna preguntarle a través tuyo, sos un amable Jerónimo, a Joaquín, si ya tienen claro ellos cuáles son las medidas, porque hablábamos recién aquí, Jerónimo, que todavía no está clara la información, que hoy hay quienes se quedaron con alguna confusión respecto de las medidas, de la aplicación del decreto que está en manos de los gobernadores, pero también en manos de los alcaldes o de los intendentes. Digamos, entendemos que algunos van a adecuarse a lo que dice Kicillof, que obviamente se va a plegar a las restricciones, pero ¿qué es lo que sabe formalmente Joaquín de lo que va a pasar en las próximas horas? Bueno, mirá, por lo que nos estuvieron comentando acá el consorcio, es que las limitaciones eran a partir de las 11 se aplicaba el decreto, ¿no? Así que bueno, eso también es preocupante para nosotros porque nos sacaría un turno de la noche, que es muy importante en estos momentos. O sea que efectivamente tienen que cerrar a partir de las 11 de hoy mismo. Ya esto es lo que
¿A ustedes les llegó? No, por el momento nos dijeron que el decreto no estaba firmado, así que Ajá. no había nada efectivo. Lo que dijo, chicos, lo que dijo hoy el ministro Costa en este encuentro en el Museo Mar, Sí. es que se pasa para el martes lo que sería una definición. Hasta el momento esto sigue igual. Esto hay que dejarlo bien en claro acá en Mar del Plata. El gobernador Kicillof fue quien tomó esta decisión. No es que los intendentes tienen la posibilidad de elegir. Ellos le hacen llegar al gobernador la situación de cada uno de los distritos. Pero la temporada, por así decirlo, está en manos del gobernador Axel Kicillof. Que en este caso se va a plegar a las restricciones sugeridas por el gobierno nacional. Jerónimo, volvemos en un ratito con vos. Gracias. Hasta luego. Doctor Trivisono, es confuso el escenario en el marco de más infectados, de mayores problemas con la pandemia, de una nueva ola, de una nueva cepa. Digo, ¿cuál es el escenario de la salud hoy que enfrenta la Argentina? Bueno, a mí me parece que siempre se busca un culpable, ¿no? En algún momento eran los runners, en otro momento eran los chetos de la ciudad de Buenos Aires, en otro momento nunca iba a llegar a las provincias, es decir, que los ciudadanos de Buenos Aires llevaban la pandemia a todos lados. Me parece que... Ahora los jóvenes, perdóneme. Ahora son los jóvenes. Bueno, justamente ahora cargamos las tintas sobre los jóvenes, que sí, es verdad que hay un 43% de personas de 20 a 35 años que están infectados, que son, digamos, los que se infectan y que pueden contagiar, pero que ellos en general no lo van a pasar tan mal. Pero acá hay que decir algo hay que poner énfasis, porque yo nunca escuché decir a nadie ¿por qué permitimos un velorio con una, digamos, aglomeración fenomenal? Está bien, era Maradona, todo lo que quisiéramos. Después, convocamos para la ley del aborto y hacemos 2 palcos y estaban juntos, bueno, por un lado la celeste, las verdes, las marchas, las hinchadas que van a despedir. Bueno, ¿y eso no son peligrosos para el contagio? Entonces, ahora decimos, el problema es todo de los jóvenes. Es verdad que hay fiestas clandestinas. Sí, vamos Pero seguramente... si no hay comunicación, Claro. si no hay empatía, si vos no educás, yo no veo mucha, digamos, campaña no hay. para hablarle. Pero además, si hay fiestas clandestinas, debería haber inteligencia criminal aplicada para prevenirlas. A nosotros no nos llegan y vamos seguramente a ver algún video de cómo se organizan. Se organiza a través de redes sociales, las convocatorias, o sea, están ahí. Las fiestas clandestinas no se organizan, digamos, a través de la deep web, digamos, de la web profunda, sino que se organiza Pero es que llamando y con lugares a donde van la gente, se reúnen. Mire, Eso Hugo, podría prevenirse de otro pero, modo, me parece. Hugo, es muy importante acá, digamos, hacer una estrategia quirúrgica, focalizada. ¿Dónde está el problema? No es, bueno, hay fiesta clandestina, cerramos todo alegremente. Me parece muy, muy acertada la decisión que ha tomado la ciudad de, primero, disminuir la circulación nocturna. Prácticamente es un toque de queda que no está en el vocabulario sanitario. Digamos, yo como ¿El sanitario... toque de queda sanitario no existe como tal, así? Mire, a ver, que se ha hecho ahora medidas restrictivas en Europa, pero estamos hablando de, por ejemplo, Inglaterra con una nueva cepa mucho más contagiosa, con 60.000 casos al borde del colapso. Entonces, pero ya no... Aparte, hay una cosa que es real. El problema no es el contagio nocturno. Porque si se nos juntan todos los chicos o las personas en la playa y no respetan, entonces me parece que hay que apelar a la conciencia individual, Correcto. hay que empatizar. Para tener conciencia social es la única forma de atravesar este tiempo hasta que tengamos la cantidad de vacunas que tendríamos que tener. Porque ya que el gobierno apostó a la cuarentena eterna, esperando que llegue la vacuna, ya tendríamos que tener muchas más millones de dosis de vacuna, cosa que no tenemos. Wolf, usted además de este tema de la vacuna, y por supuesto nos vamos a ir de acá porque es un tema que nos preocupa, habló del caso Píparo hoy y también habló de una campaña en su contra. ¿Puede contarnos, por favor? ¿Con cuál quiere que empiece? Con lo que quiera. El caso Píparo es una vergüenza. Porque más allá de que Recordemos, ¿no? Detuvieron al marido. Acaban de tener al marido de Píparo, que De está Carlos. imputado. Un viernes a las 6 de la tarde, un muchacho sin antecedentes y sin peligro de fuga. ¿Qué van a hacer con la presidenta de la Nación en ejercicio, que en realidad es la vicepresidenta, que está procesada por 31 empresarios que se autoincriminaron
diciendo que le llevaban el sobreprecio de la obra pública para coima a su casa. Esa mujer está sentada en el Senado de la Nación. Y el marido de Carolina Píparo, que escapando de un robo, se llevó puesto a 2 motociclistas. Y la justicia debe determinar si hubo dolo o no hubo dolo. Un viernes a la tarde, sin peligro de fuga, lo meten en cana para que se coma 2 días adentro, haciendo un escarmiento político. Esto es lo que se está viviendo en la Argentina. Un muchacho que, ¿cómo se va a dar a la fuga? Un muchacho sin antecedentes, que estuvo sujeto a derecho toda la semana, desde el primero, hoy a la noche lo meten preso. En vez de llamarlo a declarar, es una causa política. La justicia tiene que determinar si, después del debido proceso, pero llevarlo preso. Un gobierno que liberó a 4.500 delincuentes, muchos de ellos con delitos graves. Mete preso a una persona que tiene que ser investigada, sujeto a derecho. Y repito, tenemos una vicepresidenta procesada porque 31 empresarios se autoincriminaron que les llevaban la plata del sobreprecio de la obra pública. Mire, es posible que yo también termine en cana, porque este gobierno va por todo. A mí me hicieron una opereta, ayer anoche me la avisaron, porque hasta en C5N, que es donde... Cuéntela, por favor. La opereta, yo tuve una empleada que ni siquiera está registrada a nombre mío, está registrada a nombre de mi mujer, que trabajó 3 meses en casa, y un día dejó de venir y le mandamos una carta de documento diciéndole que se presente con un remis a disposición, si no se la consideraba despedida. Después se le mandó otra carta de documento diciendo que se consideraba despedida, que la considerábamos despedida. 3 meses en casa, venía por hora. Ahora resulta que ahora me entero que le debíamos pagar muy bien porque el juez Germano, el juez de Moyano, es el que la asiste y dicen que yo no le pagaba, que la tenía negro. Yo subí a mis redes hoy los recibos, los aportes, la carta de documento. Pero además, esto lo hacen para empardarlo de Donda. La discusión de Donda no es si tenía alguien con un problema laboral, porque yo puedo tener problemas laborales. Mañana alguien dice, trabajé negro para Wolf y tendremos que probarlo. El problema es que Donda le ofrecía un contrato en el Estado para arreglar sus problemas personales, que no tiene nada que ver con esto, que es una opereta en contra mía. Así que yo le agradezco que me haya preguntado. O sea, usted, Wolf, dice que... Esto es una opereta del gobierno. Para tapar Esto es una opereta del gobierno. Esto es una opereta del presidente de la Nación, del jefe de gabinete de ministros. Como yo salí fuerte contra Donda, porque Donda debe renunciar, no porque tenga un problema laboral, que lo puede tener yo mañana, porque soy una persona que opera en la vida civil. Puede venir alguien y decir, yo trabajé para Wolf y hago un reclamo. Debe renunciar porque reconoció que para resolver su tema personal le daba un contrato del Estado. Como yo lo dije, lo digo y lo voy a repetir, ¿qué hicieron? Bueno, debe haber un abogado que le estaba asistiendo a una chica que tiene un problema conmigo y lo tienen que hacer público. Así que esto es lo que viene, la persecución a Píparo a través de su marido, metiéndolo preso, la persecución a Wolf porque levanta el tono. Es un mensaje para la oposición que no hable. Y quiero decir algo, si me permite. Sí, claro. Que es políticamente incorrecto. Yo soy de los opositores que va a hablar. Yo soy de los que puede ser que termine en cana, pero no voy a bajar la voz ante esta asociación ilícita que está persiguiendo a la oposición. A Píparo, más allá de que su marido tiene que dar explicaciones ante la justicia, a Wolf, lo hizo en el último discurso que dio Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, refiriéndose a la Leona, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, mi gobernadora 2015-2019, van a perseguir a todo el que se meta. Así que, si van a venir por mí, mátenme, porque voy a seguir hablando y cada vez más fuerte. Perdón que suma Silvina Martínez, que ella tiene un informe sobre lo que considera causas espejos. Es decir, usted habla de lo que le pasó a usted por lo que deviene del caso Donda, lo que le pasa a Píparo como escarmiento frente a otros hechos. Silvina Martínez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, efectivamente, a ver, lo que estamos viendo recién con el diputado Waldo Wolf es exactamente la misma metodología de operaciones que se arman desde el kirchnerismo. A ver, sale, puede ser Germanos, puede ser algún otro abogado o diputado vinculado al kirchnerismo, a empezar a sembrar la duda sobre algún referente opositor o periodista o fiscal o juez o alguien que le moleste por algún motivo, y a partir de ahí comienza a generarse donde ese 5N, el canal de la venganza, con supuestos informes que son falsos, pero lo que más hacen es sembrar estas causas espejos, porque ellos no pueden probar su inocencia y lo que tratan de hacer es meter a todos en la misma bolsa, como que todos son lo mismo, y de esa forma
tratar de desvirtuar en realidad lo que sucede con sus propias causas de corrupción. Como el lawfare, por ejemplo. Todo es un lawfare. Es una guerra jurídica en contra de ellos porque los quieren perjudicar, digamos. Exactamente. Hola Silvina, buenas noches. Y volvemos a lo mismo. Fíjate que yo tengo que hablar y vuelvo a reiterar porque lo dije toda la semana. Yo a Victoria Donda no le achaco que tenga un problema con una empleada doméstica o un problema personal. Eso le pasa a cualquiera. Yo no conozco a nadie que no haya tenido un laboral en su vida. El problema está en que le da un contrato del Estado para resolver lo laboral. Entonces tenemos que estar hablando, si yo tenía una empleada en negro, que no la tenía en negro, y que el día de mañana aparece alguien y dice, yo trabajé para Wolf y estoy yo en los diarios en vez de Donda. Estamos hablando de si este muchacho Busali... el esposo de Píparo. El esposo de Píparo cometió tentativa de homicidio y tenemos a la vicepresidenta de la Nación procesada por 31 tipos que dijeron yo soy culpable, le llevaba la plata. Entonces, es un problema psiquiátrico el de la Argentina. Entonces, hay que seguir hablando y hay que seguir defendiendo esta guerra, esta batalla cultural. Y la verdad, te repito, que el periodismo, ustedes saben perfectamente, porque son periodistas, porque me ha pasado, y Silvina también bien lo sabe, que cuando un periodista tiene una denuncia y realmente quiere hacer una investigación, antes de sacar la denuncia, éticamente lo primero que hace es llamar al acusado y decirle, te voy a dar derecho de defensa porque mañana tengo una información de que vos hiciste esto. No te llaman. A mí me pasó, me sacaron un 27 de diciembre del año pasado un recibo trucho de que había gastado plata en el Senado, en la Cámara de Diputados. Mentira. Hoy a la mañana me desayuno de que fueron por una empleada que tiene un conflicto laboral con mi señora, porque la empleadora es mi señora. Y por suerte tengo todos los papeles en orden y yo los subí a las redes. Pero son cacerías, son periodismo de tareas. Ellos se encargan de ver de qué manera te pueden limar, te pueden raspar. Y lo que logran es que mucha gente no tiene la locura que tengo yo, que tiene Silvina, que no podemos con nosotros. Yo realmente, si yo me callo la boca, me enfermo. Y la verdad que prefiero repetir esto, repetir que tenemos una vicepresidenta de la Nación procesada por ser jefa de una asociación ilícita, acusada por 31 empresarios que se autoinculparon. De ahí para abajo, cerremos la justicia, cerremos a aquellos que dicen defender la investigación de la verdad, porque todo lo demás es para tapar este lío. ¿Federico? Así es, exactamente. En lugar de estar hablando de lo de Donda, que no solamente es lo que dice Waldo, lo que dice Silvina, que efectivamente usaba el Estado para sus cuestiones personales, sino que hay un agravante, que es que ella es la directora del INADI, que la función del INADI precisamente es evitar la discriminación, es evitar los atropellos, es evitar avanzar sobre las minorías. Y esta empleada de Donda no solamente pertenecía, digamos, a un colectivo extranjero muy discriminado, ella es boliviana, sino que, bueno, vamos a decirlo, la negreaba con un sueldo de 5.000 pesos, digo, desde el primer contrato hasta el último, donde no le aumentó un centavo. Entonces, efectivamente, como no tiene ningún argumento, digamos, su primera reacción fue viajar, irse al interior, y como seguía sin argumentos, lo que hizo fue, como yo creo que este es el término, crear causas espejo. Como ellos no se pueden defender, entonces lo que hacen es decir, ustedes son iguales. ¿Silvina? Sí, bueno, efectivamente, yo coincido con esto, no hay que olvidarnos, porque además, el caso de Donda no desmintió la información, que es la diferencia de lo que está ocurriendo acá con Waldo Wolf. O sea que es una operación. La ratificó, Silvina, perdón, la ratificó, dijo, sí, yo le ofrecí un contrato al Estado, y te repito, si Donda tiene un laboral o yo tengo un laboral, nada. Un laboral, un juicio, ¿no? Un juicio laboral. A mí, si mañana viene un juez y dice, mire, Wolf, usted le pagaba 10 y la ley dice que tiene que pagar 15, páguele 15. Es un tema privado y lo pagaré con más las costas, más los punitorios. Sí, el problema es hacer uso del Estado para resolver los problemas privados. Eso es corrupción. Lo reconoció, lo reconoció. No, y dijo que lo iba a seguir haciendo. Exactamente, esa es la diferencia. Supongamos, a ese punto iba, supongamos que el caso de Waldo Wolf sea real, que no es verdad, no va a derivar en una causa penal, porque no está utilizando los fondos públicos. Ahora, el caso de Donda, que fue ratificado, ya tiene una causa penal y está imputada. Y ella no tiene manera de defenderse porque para no pagar una indemnización, está utilizando o pretendió utilizar los fondos del Estado. Esa es la diferencia fundamental en el manejo del kirchnerismo
con relación a todas las causas de corrupción que podemos estar mencionando y contando día tras día. Cuando tratan de hacer una causa espejo, no encuentran ese espejo, entonces lo inventan. Claro, porque además recordemos que en este caso el fiscal Marijuán impulsó una imputación contra Donda y tuvo el aval del juez Sebastián Casanello. Es una investigación que está en marcha mientras ella no renuncia y además creo que Alberto Fernández salió a respaldarla, así que está complicado el tema. Me permiten un segundo, me voy a Mar del Plata porque en el fondo la cuestión de las restricciones pueden afectar mucho, en este caso, la actividad hotelera y estamos con Jerónimo Mura ahora, que va a hablar con la titular de la Cámara de Hoteleros. Ahí está, la vamos a tener en instantes. Mientras Jerónimo nos cuenta cuál es la situación allá, cuál es la última información que circula en la costa atlántica, por favor. Bueno, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí detrás mío, el puerto de Mar del Plata, vacío. Esa es la realidad. Es una temporada floja para los comerciantes. Imagínense el baldazo de agua fría que hubiese sido si en el día de hoy se confirmaba esta restricción para la actividad nocturna, lo que hubiese sido para los gastronómicos aquí en el lugar. Nosotros estamos con Raúl, él es el encargado de uno de los restaurantes aquí de la zona, que nos va a contar un poquito, hasta el momento, Raúl, ¿cuál es el balance que hacen de lo que viene siendo hasta ahora la temporada? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenidos. Muy flojo, la verdad que muy flojo. Teníamos expectativas, más, pero bueno, lamentablemente ustedes lo ven, así es como estamos. Tenemos esperanza de que pueda llegar a subir, pero no lo sé, no lo sé. Y con esto de las restricciones se hubiese terminado todo, ¿no? Ni hablemos de eso. Hasta ahora no nos han informado nada, no nos han dicho nada. Aparentemente todo irá a seguir como está, pero bueno, es lo que hoy tenemos. Hugo, los está escuchando Raúl, por si quiere hacer alguna consulta. Claro, lo mismo que le preguntábamos antes al comerciante del puerto, si ya tienen una información concreta de lo que va a pasar en los próximos días. Vos me contabas, Jero, que el martes recién habrá novedades, pero la información que ellos manejan, ¿cuál es? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Todavía no tenemos nada cierto de la información que ha corrido, ¿no? Pero todavía no nos han informado de nada. Seguimos trabajando normal y ojalá que así sea, que sigamos trabajando normal. Y la pregunta se refiere entonces a la temporada. Si ustedes, con la apertura, en este caso la temporada, estaban equilibrando todo lo perdido o con cierta expectativa para recuperar parte del mal año que hemos tenido. Nosotros vamos el día a día, lo que se perdió ya es irrecuperable. Hoy vamos día a día y rogando que no nos cierren, que no nos pongan más obstáculos sobre lo que estamos. Mire, si usted revisa Puerto de Palos, tenemos todos los protocolos, está bárbaro el negocio. La gente viene y bueno, queremos dar lo mejor. Habían invertido también, ¿no, Raúl? Eso nos estaba contando. Hemos invertido mucho. Cartelería, información para el turista, protocolos que usted dice, ¿cómo? Sí, lo tenemos todo. Claro, y esa inversión se pierde si las restricciones efectivamente les hacen perder un turno, entiendo. ¿Van a reclamarle al gobierno algún tipo de apoyo frente a estas nuevas medidas posibles? Mire, a nosotros no nos gustaría reclamar absolutamente nada de nada, al contrario, quisiéramos trabajar por propios medios y salir y seguir adelante y que el invierno venga y poder seguir trabajando. Pero bueno, no lo sabemos qué vaya a pasar mañana. Voy a mentir si digo algo. Jerónimo, ¿y tu mirada sobre estos días que venís recorriendo la costa, especialmente Mar del Plata, es similar? Digo, hay mucha desesperanza, preocupación y poca actividad en definitiva. Sí, hay un tema que es esencial y que es que los gastronómicos invirtieron mucho en lo que es esta temporada para enfrentar con lo que fue la cuarentena que los frenó y que muchos de ellos no pudieron prácticamente generar ganancias y lo que también significa para ellos tener que enfrentar el invierno. Invirtieron haciendo decks, haciendo zonas para que haya al aire libre, las mesas que estén dispuestas en toda la zona aquí del puerto y de también los corredores gastronómicos de la ciudad de Mar del Plata, y frente a lo que era esta medida que finalmente no terminó siendo, la medida que no se aplica aquí en la ciudad, la verdad que se generó un clima de incertidumbre, de miedo, que
Es increíble, uno cuando nosotros nos movemos con la cámara aquí por Mar del Plata, tanto por el puerto como por otros sectores, los mismos comerciantes se paran a preguntarnos a nosotros qué información tenemos, porque es tal la desinformación que muchos preparan las mesas el día temprano, por ejemplo en el día de hoy, y muchos no sabían si a la noche iban a tener que cerrar a las 11, claro, que era el principio de cierre, ¿no? Quédate, Jerónimo, por favor. Vamos a incorporar a Graciela Fresno. Ella es de la Cámara de Hoteleros. Creo que está en línea, está conectada. Es la presidenta de la Cámara de Hoteleros. Y la primera mirada sobre las medidas restrictivas que hoy se anunciaron todavía no están aplicables, pero en las próximas horas seguramente hay novedades con esto. Gracias por el contacto, Graciela. Gracias a ustedes por convocarnos. Bueno, sí, en realidad hoy estuvimos esperando ver lo que decía el decreto, lo hemos visto al mediodía y la verdad es que estábamos muy sorprendidos, muy afectados por una medida que amenazó con afectar gravemente, seriamente a la actividad hotelera y a la actividad gastronómica, generando un grado mayor de imprevisibilidad en el turista que se tenía que desplazar hacia la costa o hacia algún lugar de veraneo y afectando aún más todavía la escasísima ocupación hotelera que tenemos relevada en los distintos puntos de esta temporada estival que es muy particular. Ahora el decreto obviamente salió diferente a lo que se estuvo diciendo de ayer todo el día en los medios y lo que se hace es dar una recomendación, una sugerencia y dejar en manos de los gobiernos locales el regular el cierre o la apertura de la actividad comercial. Así que nosotros apelamos a ese sentido común de cada uno de los gobiernos locales para que no afectemos con esto aún más a una actividad que ya viene muy golpeada por la pandemia y muy golpeada por el cierre, por la cuarentena, ¿no es cierto? Claro, las restricciones evidentemente desde el punto de vista económico son muy perjudiciales, por eso no hubo acuerdo de muchos gobernadores, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires parece que sí van a ser aplicables. ¿Ustedes desde la Cámara de Hoteleros van a hacer algún reclamo más formal? Nosotros venimos hablando y haciendo reclamos formalmente con los gobiernos nacional y cada uno de los gobiernos locales respecto de la actividad del sector y de la situación del sector que es gravísima. ¿Cómo es la situación hoy? La situación es muy grave, muy seria. Un sector que viene sin trabajar, la hotelería viene sin trabajar desde el 20 o el 30 de marzo del año pasado, solo en un 30% estuvo trabajando y con muy poquita ocupación. Y la gastronomía a un 35%. Es una barbaridad. Y se perdieron muchos puestos de trabajo. Discúlpeme la interrupción, porque quiero ir a algunos datos para entender mejor. Muchos puestos de trabajo, sí. Más de 200.000 puestos de trabajo. Se perdieron más del doble de las empresas hoteleras y gastronómicas con relación a lo que son la pérdida de empresas en general de la economía. Es un sector que está absolutamente endeudado en más de un 90%, así que tenemos una situación caótica. Al 31 de diciembre hemos perdido ya los ATP de los que veníamos gozando hasta este momento y no encontramos la respuesta en el gobierno para que eso siga dándose y para nosotros eso es algo fundamental, porque la verdad es que habíamos puesto muchas expectativas en esta temporada estival. El gobierno también hablaba de un éxito de una temporada estival y cuando vamos a los números vemos que la ocupación hotelera es la peor de toda la historia. Federico Andajasi tiene una pregunta. Obviamente, pero... Sí, ¿cómo le va? A ver, sabemos que la economía está basada en expectativas. Las vacaciones también están basadas en expectativas. Entonces, se produjo un daño tremendo con estos anuncios que finalmente en los papeles son otros. Pero objetivamente el daño ya está hecho. Entonces, yo lo que quiero saber, se produjeron muchas bajas en las reservas, ¿percibe esta caída de las expectativas del turismo para ir de vacaciones y ocupar hoteles? Sí, absolutamente. Son medidas que producen un daño que después es irreparable.
a la gente le cuesta muchísimo trabajo confiar en que puede salir de vacaciones por el temor a los contagios. Entonces, cuando la gente se anima a eso, salimos con medidas como esta, que lo que hace pensar a la persona es, bueno, al final no voy de vacaciones, me quedo en casa, porque si a la pandemia, si al riesgo del contagio le sumo que además tampoco voy a poder disfrutar mínimamente de unas vacaciones, aunque sea con restricciones, pero disfrutarlas, la verdad es que la gente da para atrás y se queda en su casa. Pero además, Graciela, estamos comenzando la temporada. Esto es, si la gente, como usted dice, se ve ahora restringida en sus libertades o con la posibilidad de vacacionar, no invierte finalmente en lo que había depositado, confianza. Y no lo hace, y es lo que está pasando y es lo que estamos viendo. A partir de estos anuncios que se hicieron ayer y antes de ayer y estos rumores que venían ya de los cierres y de prohibición de la circulación, las reservas fueron cayendo, se fueron dando para atrás. La hotelería está pasando el peor momento de su historia y tenía puesto una expectativa en esta situación. Claro. Se han hecho inversiones para poder hacer protocolos, para poder adecuarse a las exigencias sanitarias, para cuidar al huésped. Y bueno, y estos son los resultados, ¿no es cierto? Con lo cual estamos absolutamente preocupados y necesitamos imperiosamente que los gobiernos y el gobierno nacional se dé cuenta que necesitamos seguir contando con la asistencia. Gracias, Graciela Fresno, por este contacto. Usted, como responsable de la Cámara Hotelera y Gastronómica, va a seguir los detalles y nosotros seguiremos seguramente en contacto con usted. Gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, doctor Trevisono, una cuestión tiene que ver con lo comercial, con lo económico y por otro lado con la salud y la vacunación y los datos que están faltando y la vacuna china y la segunda ola y el rebrote. Díganos su última visión, su panorama sobre lo que puede pasar en los próximos días. Bueno, yo creo que acá hay que mantener, digamos, el delgado equilibrio. No es salud o economía, sino es salud y economía. Y además hemos visto, no se puede tropezar siempre con la misma piedra. Es decir, cuando aplicamos una cuarentena estricta, que al final la gente ya está muy cansada, que no la puede sostener. Además, cuando vos perdés la actividad económica, hay un círculo vicioso pobreza-enfermedad. Es decir, que te aumenta la enfermedad y además todos los efectos colaterales de aquella gente que no se pudo tratar por otra patología, por otras enfermedades. Es decir, que vamos a tener más aumento de cáncer, vimos más infartos. Entonces, hay que manejar las cosas en cada lugar. Le vuelvo a repetir, no hay que aferrarse a las medidas restrictivas como la única herramienta. Me parece que acá, digamos, los que manejan la parte sanitaria son muy apegados a tomar rápidamente medidas restrictivas. En cambio, cuando uno tiene que poner todo el balance de esto de que se habla de la economía, de la salud de la gente, de la salud mental, como cuando era el tema de los chicos que no podían salir a dar una vuelta. Por eso me parece de que hay que ser graduales y progresivos. Me parece, por ejemplo, la ciudad tomó una medida de decir, bueno, en octubre pudimos llegar, primero abrimos los restaurantes, pusimos el lugar en las veredas, con el distanciamiento, la gente invirtió mucho en los protocolos, después dijo, primero hasta las 11 de la noche, después hasta la 1, después hasta las 3. Ahora dijo, no voy a cortar la circulación nocturna, porque no es garantizado que en la circulación nocturna se vaya a dar mayor cantidad de contagio. Esto puede darse en la parte diurna y el horizonte que tenemos que trabajar mucho y que el gobierno tiene que hacer mucho hincapié. No se entiende por qué todavía no llegó la vacuna de Pfizer cuando está en otros países latinoamericanos. Y la carrera no anduvo bien la Argentina. Es decir, que tenemos que tratar de hacer la mayor cantidad de negociaciones con todos los laboratorios para tener la mayor cantidad posible, porque esto, si sigue así, nos va a llevar todo el 2021 para conseguir una inmunidad de rebaño que tiene que alcanzar 30 millones de argentinos. A propósito, una acotación. A este paso, con este ritmo de vacunación, se tardarían 33 años en conseguir, digamos, la inmunidad. Una pregunta, ¿usted se vacunó, doctor? Yo no, en realidad no estoy ahora en la primera línea y además tengo un tema más. Yo soy mayor de 60 años y no están los papers que me digan
realmente que puedo vacunarme con tranquilidad. Estoy esperando justamente tener esa información para usar, digamos, la vacuna rusa de Gamaleya. Claro. Doctor Trevisono, gracias por el contacto, gracias por estar y compartir con nosotros aquí en los estudios de La Nación Más. Ya está Maximiliano Guerra, vamos a disfrutar con él. También tiene una mirada política. Vamos a hablar de lo que pasa con el espectáculo.